vamos a continuar viendo los Dev Diaries de Cities Skylines 2, que nos quedan pues como la mitad más o menos para, de nuevo, ver qué novedades trae y cuáles son las diferencias principales que van a haber con respecto a Cities Skylines 1. A mí lo que me interesa, porque Cities Skylines 1 para mí fue un juegazo, pero había muchas cosas que se podían mejorar y muchas de las cositas que ya hemos visto, como el tema del zoneado, es de puta madre, muchísimo mejor en el 2 que en el 1. La herramienta de construcción de carreteras es muchísimo más cómoda. Por ejemplo, lo de que ya haya una carretera, tú cruces otra así y ¡pum! Automáticamente haga la conexión. Eso no se podía hacer en el 1 y aquí es fantástico que te lo haga de manera así directamente. No sé, son pequeños cambios que han ido metiendo. Creo que van a hacer Cities Skylines 2 una auténtica delicia de jugar. Así es que vamos a continuar. Ahora vamos a ver el Dev Diary de Climate and Seasons. Vamos allá, yo creo. In a thriving city, it can be a whirlwind. Sunny moments of joy and laughter can cloud over as stormier times roll in. It's impossible to forecast. Luckily, the weather in your city will be more predictable, as each map has a unique climate with reliable seasonal patterns. Maps in Cities Skylines 2 are inspired by real-world locations, so your city's climate will be unique to that place. The climate dictates how each of the 4 seasons looks and feels. As one season gives way to the next, the length of the day will change. The amount of sunshine and cloud cover will too. Temperatures will vary, and so will precipitation. Why is this so important? Well, weather will impact your city in different ways. Rainy, snowy, and sun-soaked days can pile pressure on your electricity grid. Same for city services, which will need to respond. Like in winter, road maintenance crews power up plows to clear the road network of snow before it causes collisions. If city services don't respond in time or do what needs to be done, accident rates can rise with the knock-on effect of overstretching emergency crews. Seasonal weather also affects how people move around your city and where they spend their time. Parks will draw crowds when the sun is out, while restaurants, movie theaters, and other indoor spots will get busy fast when it rains. Of course, extreme seasonal weather can turn life upside down in a flash. Todo esto está muy bien, ¿no? La manera en la que van a integrar esto, si de verdad luego es algo que se nota, ¿no? Que si llueve mucho se petan los cines, los no sé qué, pues habrá un incremento en la ganancia de ciertos comerciales, habrá más demanda. Si llueve mucho en el mapa, que afecte está guay, me gusta, me gusta. Luego, por supuesto, todo de las temperaturas y eso va a estar súper bien, ¿no? You can help your city prepare for natural disasters with disaster control systems, but there's no stopping them. Your city might experience disasters with a lowercase d. Todo esto que ya se había hablado, ¿vale? Parece ser que los natural disasters, no sé hasta qué punto meteoritos y tal van a estar incluidos, pero parece ser que por lo menos las mecánicas de prevención y todo este tipo, ¿no? De emergencias y tal, que ya habían venido en un DLC del 1, aquí parece que van a estar integradas desde el principio. That's when disasters cause traffic accidents that clog road networks. Y esto puede estar también muy bien si el tiempo es muy malo, pueden haber accidentes de tráfico y por ende más atascos, no lo sé. Disasters with a capital D are a whole lot more serious. They impact city services and the local economy in the short and long term. As a city builder, it's up to you to help your city bounce back when nature is a bit extra. But for the most part, seasonal changes will be predictable. Winter will run its course and give way to spring, just as night will follow day. The day and night cycle connects to the calendar. A ver, lo que nos acaban de decir aquí, si lo aplican tal y como nos lo dejan ver, va a molar mucho, ¿no? En plan que tú sepas que cuando llega la estación invernal, pues van a bajar las temperaturas, va a nevar, entonces que te tengas que preparar para eso, que tengas que tener todos los servicios, a lo mejor subir más el presupuesto de electricidad porque necesitas más, que tú puedas prever lo que va a ocurrir y que luego sí que hayan cosas que sean desastres, que sean imprevisibles. Ya veremos porque esto no existía en el 1, esto es una de las grandes diferencias del 2 con respecto al 1, así que veremos a ver cómo va el tema de las estaciones, ¿vale? El otoño, la primavera, que no solo se vea artísticamente, que digas, uy, mira, los árboles están ahora naranjas. Luego lo del ciclo de día y noche, bueno, esto yo es que juego con el quitado, ¿vale? Entonces me va a dar un poco igual, pero está bien. Dice que cada 24 horas habrá pasado un mes del año, así es que bueno, cada año son 12 ciclos, está bien. The seasons will change after 3 cycles, and after 12 cycles, it's time to start all over again. The citizens of your city will experience life's highs and lows like the shifting seasons. Good times and bad will come and go. By building your city's unique climate, you can create the backdrop
for life lived to its fullest. Bueno, pues ya está, chicos. Muy interesante. Esta es la mayor diferencia, por lo menos, o la más evidente, ¿no? De que cosas que tiene Cities Skylines 2 que no tiene el 1. Ya veremos luego todo cómo queda integrado, o si simplemente es una mera cosa artística y dicen, mira, es invierno, hay nieve, mira, es otoño, es no sé qué. Porque muchas veces a mí me va a pasar, estoy casi seguro, los que jugamos más en plan a construir la ciudad bonita y tal, y nos importa menos la gestión, pues voy a jugar siempre de día y me va a molestar la nieve, me va a molestar la lluvia, y supongo que habrá una manera de desactivarlo, estoy casi seguro que sí. Pero si no, me va a joder un montón, y seguro que tenemos que esperar a que salga un mod que me deje desactivar eso, porque, ¿sabes? A lo mejor tú dices, bueno, quiero ver mi ciudad invernal, que lo puedas poner en invierno, a ver cómo queda la ciudad que has hecho. Ahora vamos a ver Economy and Production, economía y producción. Que esta parte yo creo que aquí, a los amantes de la gestión y esto, es la parte más gruesa que hay de los Dev Diaries. Vamos allá. They say money makes the world go round. It's as true in Cities Skylines 2 as it is in our world. Keep your city spinning by steering its economy on a course to prosperity. Your city's economic simulation is modeled on real-world economics. This introduces complexity and nuance to city building without making it complicated. The economic system in Cities Skylines 2, and as it develops, to give you influence over the financial levers that generate wealth. You'll raise revenue by taxing the sale of goods and services. Vale, pormenorizado, esto está muy chulo, ¿vale? Si comparamos con el juego base de Cities Skylines, esto no existe, es muy parecido a lo que hay en Industries, está muy guapo, ¿eh? Energy production, the extraction of raw materials, tourism, and more. You'll also tax private incomes, as healthy economic activity will mean jobs for citizens. Podemos ponerle tasas a todo, ¿vale? A todo. Money in your city's coffers, you can invest in city services and infrastructure, schools and universities, and all the other engines of urban development. An important aspect of economic growth is balancing supply and demand. Businesses will do this automatically, exporting their goods when they produce more than the market wants. However, this can hit their bottom line as transport costs can reduce profitability. Los mismos negocios de tu ciudad son los que van a regular oferta-demanda, es decir, si ellos han producido más de lo que pueden vender, pues lo exportarán, ¿vale? Pero que a su vez esto puede hacer que incrementen los gastos en transporte, haciendo a las empresas menos rentables, y eso está bien. El problema de estas cosas es que luego tú no ves el feedback. A ver cómo consigue el juego darme el feedback, ¿sabes? El que yo sepa lo que está ocurriendo, que me diga, hay un exceso de X productos que estamos exportando y ha aumentado tanto el gasto en transporte. Todo eso dudo mucho que vaya a estar en el juego. Si me equivoco, me alegraré infinito, pero dudo mucho que se vaya a poder ver de manera clara, pero bueno. To keep the rate of production in line with demand, businesses will even fire employees. Que incluso para mantener eso equilibrado, los mismos negocios despedirán a gente. De nuevo, ¿me voy a enterar o va a ser una cosa que va a estar ocurriendo en el background y yo no me voy a enterar de nada? Flip side, when products aren't made fast enough to meet local demand, companies in your city will be forced to buy from expensive outside connections, and that can quickly eat into profits too. Y viceversa, si nosotros no producimos, ¿sabes? No tengo industria suficiente para producir la madera que venden mis empresas, por ejemplo, pues tendremos que importarla. De nuevo, afectando a los beneficios, claro, ¿eh? Taxes can also influence the production rate of specific goods. You can slow the rate of production by raising taxes. Efectivamente, y esto es la única manera que vas a tener tú para controlar esto, es a base de impuestos. Si tú ves que se está produciendo mucho de X producto, pues llegas, le clavas un impuesto de la polla y ya está. El tema es, ¿cómo voy a ver yo si se está produciendo mucho de eso? ¿Sabes lo que te digo? ¿Dónde voy a poder ver eso? Porque aquí veo budget, ¿vale? Presupuesto, préstamos, los impuestos, servicios y producción. Enséñame esta puta pestaña, hijo de la grandísima. Enséñame esta pestaña, hijo de... Lower taxes to accelerate production rates and more similar manufacturers to your city. It's also possible to motivate businesses to specialize in ways that strengthen the economy. Imagine reducing taxes for furniture stores and the various industries that manufacture their products. Está diciendo que se puede estimular cierta cosa, pues bajándole los impuestos, ¿no? Dice, por ejemplo, de lo que vale la madera y de lo que pueden producir con ella, que es muebles, ¿vale? Pues lo bajas y con eso... More businesses specializing in the design and manufacture of furniture will crop up. Y que crecerán esos negocios. No sé si las grúas son de estos mismos edificios que van a salir rascacielos de eso, ¿cómo? Before you know it, your city will have a flourishing furniture trade and a reputation that keeps cash flowing in. Managing and adjusting.
Eso estaría guapo, tío, porque tú te organizas de una manera, como vas a tener múltiples ciudades y todo eso, ¿no? Se supone, ¿o no? No lo sé, me da igual. Pero el tema es que dice que, claro, que tú puedes especializarte en una cosa, ¿sabes? Te especializas en la madera, bajándole los impuestos, y me dice que empiezas a tener una reputación. No sé para qué se va a usar esa reputación, pero está guapo. También luego ya, a la hora de crearte tu ciudad, como los mapas son tan gigantescos, dice, mira, aquí me voy a hacer un pueblo que se va a dedicar exclusivamente a la madera, ¿vale? Y le pones un bosque, no sé qué, y le pones ahí los mismos negocios de esos, y desde ahí ya sale lo que se exporte de madera y tal. Le bajas los impuestos para que esa zona en concreto de tu ciudad crezca más, ¿no? Esas cosas molan, tío. ¿Se podrá producir fentanilo como en Estados Unidos? No lo sé. Investing production chains is another way you can influence your city's economy. Overhauled in City Skylines 2, this adds a whole new dimension to city building. En la pestaña de producción, lo que yo quería ver, vale. Las cadenas de producción son muy importantes, ¿vale? Para que tú digas por dónde van y por dónde no, ¿vale? Déficit, surplus, no es necesario microgestionar cada If detalle. you want to. Si no And quieres. if you love a puzzle, there's almost no limit to how deep you can go. Starting from raw Y esto me mola. Dice que no tienes por qué microgestionarlo, pero que si te mola, que tiene muchísima profundidad. Y esto puede dar un plus que te cagas. Esto es el Industries, básicamente. Pero parece que va a estar mejor, ¿eh? You can get raw materials into the city by importing them or producing them locally. Opt for local production. Las materias primas las puedes producir tú mismo o las puedes importar, ¿vale? A donde vamos, a donde se vayan a utilizar. And you'll need to establish a specialized industry area. Parece que tienes que designarte una zona especializada industrial, ¿vale? Para utilizar dicha materia prima. 9 total. 4 are farms where you can raise livestock or grow either grain, vegetables, or cotton. Okay. Forests produce timber, though how much depends on the age of the forest. You can extract ore, stone, or coal from underground deposits. And lastly, you can drill for oil. You'll manage all this activity via the economy panel. It puts your city's finances at a glance and allows you to monitor and adjust production outputs for various goods and materials. With integrated tools and clear displays, the economy panel is a user-friendly way to manage and grow your economy. So, if money really does... Yo acabo de tener una erección dentro de mi erección. O sea, básicamente que va a tener control sobre, te ha explicado todos los negocios que puedes hacer, la cadena de producción y que dice que de una manera muy amigable los controles para poder gestionar todo esto. Y esto a mí, esto uf, tengo unas ganas de viciarme. Esto es que tiene todos los DLCs metidos. Básicamente, parece que Cities Skylines 2 es Cities Skylines 1 con todos los DLCs y las mejoras de los mods más famosos. Y es lo que yo siempre llevo pidiendo, tío. O sea que yo estoy súper contento, tío. ¡Guau! Este es el que más me ha gustado hasta ahora, ¿eh? La progresión en el juego. Vamos allá, que pica en todo, tío. City building is a journey led by your creativity and ambition. So the decisions you make along the way reflect who you are. To help you build a city that's true. Fuera de coña. Esto es casi fotorrealismo, ¿eh? To help you build a city that's true to you, City Skylines 2 puts 20 milestones packed with rewards directly in your path. 20 milestones. A mí esto nunca me ha gustado. El progreso así de que tenía el Cities 1 y aquí parece que va a ser exactamente lo mismo, que es cuando consigues cierto hito que llegues a X personas, pues llegar a pueblo de 1000 personas, pum, pues te damos tanto dinero y desbloqueas no sé qué. A mí eso no me gusta. A mí me gusta empezar con todo desbloqueado. Pero dame poco dinero. Déjame ya que yo gane el dinero y que yo vaya creciendo y construyendo lo que me dé la gana, donde me dé la gana desde el principio. Obviamente eso siempre ha sido también, lo has podido seleccionar desde el principio y si no, segurísimo que el mismo primer día hay un mod para hacerlo si no lo hubieran incluido. Entiendo que para muchos jugadores mole porque ya te está dando una guía si no estás muy perdido, pero para los que nos gustan los juegos City Builders, que somos más hardcore en este tema, esto me sobra que a lo mejor la primera partida será la que juegue con hitos y no lo vuelva a usar. When you unlock a milestone, you're rewarded expansion permits. Expansion permits allow you to quickly add new map tiles to your city. But this isn't just about real estate. Use expansion permits to release tiles with the specific attributes you need to see your plans through. Milestones also reward you with development points. You need development points to add city services, the bedrock of a functioning metropolis. But just... Esto es lo que me jode, ¿sabes? Porque todavía tiene sentido de expandirte la región, ¿no? Como que digas, esto de que ciertos servicios yo no los pueda poner hasta que haya conseguido ciertas milestones, me da mucho por el culo, tío. O sea, yo soy alcalde de una ciudad, yo pongo el servicio que me dé la gana, para eso me han votado. Mientras, por supuesto, tenga dinero para pagarlo. Eso es lo que me jode del Cities Skylines 1, que me da igual que para desbloquearlo sean poner 3 carreteras en vez de llegar a 1000 personas, que me da igual. El tema es que tenga que desbloquearlo, dámelo desde el principio. Va a gustos colores, que esto le gustará a mucha gente el tipo de progreso, a mí, ¿no? Adding them isn't enough. The needs of citizens will change as the city expands, so you'll need to keep developing city services to keep pace. Your development points make it happen.
The city services Si es un árbol tecnológico, por así decirlo, ¿no? Para desbloquear esto y lo otro, me parece una muy buena idea, pero en vez de con hitos, que yo tenga que hacer X misión en concreto o lo que sea, un poco por culo. Déjame desbloquearlo en función del dinero que gane la ciudad, que es lógico, tío, porque si no al final el dinero pierde importancia en el juego también, ¿sabes? No lo sé, a mí me parece eso que debería ser como yo digo. choose to add, how you develop them, and just how advanced you make them all make a big impact on the character of your city. This is how it works. Each city service has a development tree. The nodes on the development tree are more and more advanced buildings that level up the city service in a specific way. As you unlock these nodes, that city service becomes more sophisticated and specialized. When you first add a city service, you're at the base of the development tree, so you get the basics. Like when you add the city service public transportation, you get buses and taxis. Basic stuff. Spend development points to unlock nodes further along the development tree. In this case, you might invest in trains to move more people more efficiently. Or you might go in a totally new direction by taking to the skies. It's all up to you. Go along a development tree, the more development points you'll need to cough up. And they don't exactly rain from the sky. You might not add a city service at all, or you might not develop it very much. Others, you'll take all the way. Once you add a city service and unlock nodes on its development tree using development points, it's time to open your wallet. To actually pay for the construction of city service buildings, building extensions, and operational upgrades, you need cash. Don't worry, you can cover it with the monetary rewards you get when you unlock each milestone. Es un sistema de progreso mucho más completo que el del 1. Comparándolo con el 1, este es mejor. Claramente, ¿vale? Pero que está diciendo que los puntos estos de development, de desarrollo, no llueven del cielo, ¿no? Que los tienes que conseguir consiguiendo estas milestones, ¿vale? Además que una vez que desbloqueas el servicio X, por ejemplo, una escuela, pues luego que toca pagarla, que son muy caras, y que meterle nuevos edificios a ese edificio, ya sabes, hacerle los upgrades, que es muy caro. Porque no te preocupes, porque cada vez que desbloqueas un hito, una milestone en el juego, te dan dinero. ¿Me vas a dar dinero en serio? ¿Por qué me vas a dar? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Qué simulación es esa? By now, you're probably asking, how do I unlock milestones? It's all about expansion points, or XP. You'll rack up XP passively and actively. Passive XP are awarded up to 16 times during each in-game day. Los puntos estos se consiguen de manera pasiva y activa. Las pasivas que te darán hasta 16 veces durante cada día de juego. Awarded as your city's population and the happiness level of that Y se dan cada vez que aumenta tu población y son felices. Eso está bien, que la población sea feliz. population increases. That's why smooth-running cities that foster the well-being of citizens make steady progress toward the next milestone. Eso me gusta, que sea manteniendo a la peña feliz como consigues los puntos de expansión. No es tener gente por tenerla, desbloqueo el hito y luego ya que se mueran de asco, ¿sabes? No, en plan, los tienes que mantener. Eso me ha molado. Active XP are Y ahora, esos son los que se consiguen de manera pasiva. Ahora, los puntos de expansión que se consiguen activamente será... doled out right when you make bold investments in your city. Watch them rack up when you plop a signature building or invest in core infrastructure like the city's road network. Las otras activas son poniendo edificios especiales o construyendo infraestructuras como por ejemplo carreteras. Vale, o sea, gastando dinero básicamente, ¿no? Quiero aclarar una cosa que yo siempre he pensado de este City Builder y que tiene pinta que aquí va a ocurrir exactamente lo mismo, tío. En la vida real, todas las putas ciudades occidentales están en déficit. Todas se gasta más de lo que se gana. Y aquí seguro que te sobra la pasta. En cuanto lleves 10 años in-game jugados, te sobra el dinero en estos juegos de la hostia, ¿vale? Vale, tampoco pasa nada. In City Skylines 2, milestone rewards empower you to unleash your creativity and ambition on the path to building a city that only you can. Vale, esto va a ser un puto juegazo de la hostia. Simulación de los ciudadanos y el camino de la vida. Life Path, a ver. You might think that city building is all about glass and steel, bricks and mortar, tarmac, smokestacks, and iron tracks. But it's also about joy and laughter, sadness and tears, struggles, triumphs, even love. That's because city building is about people. While the behavior of your city citizens is rooted in deep simulation, they aren't guided by ones and zeros. They follow very real human impulses on their life path. A life path encompasses major events that shape their lives. It starts with being born in or moving to your city. Everything after that, from the first day of school to college graduation,
their first big promotion to retirement, their nervous first date to tying the knot, is just another step on their life path. Most days will be uneventful. Citizens will follow a routine of attending school, working, and spending free time with friends and family. But like the rest of us, they'll have good days and bad. Citizens can fall ill, suffer accidents, lose their job and become homeless, commit crimes and face the consequences. Eso está guay, ¿no? A ver, no lo están diciendo directamente, pero nos están dando a entender que en función de la vida, de lo bien o de lo mal que hayan vivido su vida, harán una cosa u otra. Véase, ¿ha nacido en la ciudad o viene de fuera? ¿Le han despedido y no tiene dinero, se convierte en criminal? ¿O le van las cosas muy bien y le ascienden y no sé cuántos? Si eso todos y cada uno de los ciudadanos de la ciudad está simulado, van a explotar unos cuantos peces, pero bueno, ya veremos. On the flip side, citizens reap the benefits when your city thrives. These happy citizens stay and contribute as they get older, until it's their time to line up at heaven's pearly gates. Happiness is something you can actually measure in city skylines too. Se puede medir It's la a score felicidad. that tallies an individual's health and well-being. You can track happiness on each citizen's information panel. View the panel for their household to learn what's contributing or detracting from their collective happiness. Mira, puedes ver todos y cada uno de ellos cómo de felices son y por qué, ¿no? Pues por ejemplo, este es feliz porque tiene un +7 en felicidad porque tiene una casa espaciosa, porque el servicio de correos te puedes fiar de él, porque los impuestos son justos, tiene un -4 porque el sistema de salud no le ha cubierto bien, abundancia de entretenimiento, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Get the basics right, and citizens will basically be happy. No sé que les des servicios para que sean Ensure they felices, have ¿no? a reliable electricity supply, clean water, decent plumbing, and regular garbage collection. Esos son los básicos, ¿vale? Minimize El agua, la ground, basura. air, and noise pollution. Keep a lid on crime so citizens feel safe. High-speed internet is pretty much a must-have, and so is a suitable home. Internet de alta velocidad, Families need servicios. space, so they'll benefit from living in larger homes in low-density areas where kids can roam freely. Small apartments are best for singles and students who want low rents in busy areas where Si esto es verdad, también mola un montón. Está diciendo que las familias prefieren casas espaciosas y grandes, donde los niños puedan correr libres, y luego que los solteros y estudiantes se irían a vivir a los apartamentos chiquititos estos de alta densidad. Eso está bien, porque a lo mejor tú dices, mira, aquí hay una universidad, aquí hay mucha discoteca y mucho no sé qué, ¿vale? Lo pones todo junto y alrededor pones casas de este estilo, ¿vale? Para que tengan los servicios y así ahorrar viajes de la peña. Tiene sentido, ¿no? they can go out and socialize. Healthcare is non-negotiable. Without it, Esto lo tiene que citizens tener todo can el die mundo. from illness and Sistema de salud. injuries. Even with good sanitation and low pollution, citizens need medical facilities near enough to travel on their own steam or by ambulance for routine care. This is especially important for your city's elderly population, whose health won't always be tip-top. Seniors are actually in the last of the 4 life stages your citizens will experience. They might even live in a multi-generational home with citizens in the other life stages, including children, teens, and adults. And look out for 4-legged family members too. Keep your finger on the Hay perros, Goti. what's happening with your citizens by viewing their life path journal. It records everything that happens to them from the moment you click follow. Esto mola, es una gilipollez, ¿vale? Pero mola, para hacer algún vídeo así gracioso, que tú puedes elegir un ciudadano de los miles y miles que habrá en tu ciudad, le das a un botón que dicen ahí que será de seguir, ¿vale? Entonces, desde el momento que tú le das a seguir, van a quedar registrados todo lo que le ocurrió en su vida. Que si se ha casado, que si le han despedido, que si le han ascendido, que si no sé qué. Eso está chulo, tío. It'll show you personal details, their happiness score, and their Chirper feed. Mola. Oh, and one more thing, Chirper is back. Oh, no, Expanded Chirper and no. better integrated, Chirper now gives citizens a voice. They'll talk about what's going on in their lives and what's happening in the city. If their chirps get likes, you know just how important that topic is to Vale, Chirper ha vuelto, ya no es el molesto pajarito, sino que ahora parece ser como Twitter, ¿vale? Que alguien pone una queja en Twitter o algo bueno, y si tiene muchos corazones es que le ocurre a mucha gente. Puedes saber qué es lo que funciona bien o lo que funciona mal, o lo que piensan tus ciudadanos, la mayoría, ¿eh? This can be helpful when they chirp to complain about underperforming city services and applaud their excellent work. When it comes to the health, well-being, and happiness of your citizens, think quality, not quantity. By creating places, spaces, and experiences that enrich their lives, you'll discover what city building is all about. Alright. Bueno, pues eso, ha estado bien, también está bien, interesante. Es lo que menos me importa del juego, pero está bien que lo tenga. Sonido y música, ¿me saltará el copyright? The sounds of the city. Inspiring.
exciting, annoying. In City Skylines 2, a rich and dynamic soundscape brings your city to life. What would a city be without the hum of traffic and people? To ratchet up the realism of City Skylines 2, vehicles, people, and animals add to the audio mix. Cars even sound different depending on how fast they're going, while sirens match the European or North American theme of your city. Mola. Ah, son british. Click on a La person policía en and europea you'll son hear an británicos. audio cue that expresses their age, gender, and mood. Even animals will have something to say when you click. Almost all city service buildings have sounds related to their function and operational status. These sounds can change with the time of the day, the outside temperature, and when it's extended or upgraded. By layering sound loops with distinctive audio spots, city service buildings add variation and texture to the city's soundscape. Ambient sounds are more than background audio. They Los árboles. follow the camera, changing according to whatever you're looking at. Esto mola, ¿eh? De que el audio no solo está ahí puesto de fondo, sino que según va moviendo la cámara, nos lo acaban de mostrar, pues son una cosa u otra. Vas por encima del bosque, suenan los pajaritos. Llega a la ciudad, se escucha a las personas. Mola, ¿no? Move from one zone type to another, the ambient sounds change. When bad weather blows in, the ambient sounds change. As an emergency unfolds, the ambient sounds change. There are 2 radio networks in City Skylines 2. Each network features a few stations playing music from different genres. Por favor, no me metáis música con copia aquí, desgraciados, que os veo venir, que os veo venir. Joder, Quítame las radios, hostias, que no quiero ni ver lo que me va a saltar el copy, ¿eh? Stations have hosts who talk between songs and anchor the talk show if there is one. Public citizen radio stations mostly play classical music, but there's a little pop in there too. The best part is these stations are ad-free. Radio stations do more than entertain you. They're designed to deliver news and information about what's happening in your city. These fact-based announcements can help you address critical situations before they get out of hand. Of course, that includes disaster alerts. Whatever's playing on the radio will be interrupted if disaster strikes. All citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. You'll also hear an alarm if you've built an early disaster warning system building. Escucharás la alarma si has puesto una torre de estas especiales de early... Bueno, pues que se da cuenta de los desastres antes de que ocurran, porque es magia. To avoid overwhelming you with too many sounds at once, City Skylines 2 uses audio grouping. This system accounts for the distance and number of sound sources relative to the camera. Then it reduces the number of potential audio sources activating simultaneously. It also switches between close and distant sounds, so traffic on a busy highway miles away doesn't sound as close as that police cruiser speeding past. The immersive audio of City Skylines 2 is designed to enrich your city building experience. Embrace it and lose yourself in a world of your imagination. Los que sabéis de esto es Fmod, ¿vale? Que tampoco es nada, pues muchos audios diferentes y en función de lo lejos que estés se escuchan más o menos. Ya está. Y el último es Cinematic Camera and Photo Mode. Esto a mí sí me mola, ¿eh? Esto para grabar los vídeos de YouTube y tal, luego mola un puto huevo. Así es que venga. Último además, ¿eh? Modesty Cámara is a cinemática virtue. y el modo Yeah, foto. it's totally overrated. Unveil the beauty of your city with the revamped photo mode in City Skylines 2. It's powerful, dynamic, and user-friendly. So there's almost no limit to how creative you can be when capturing the magnificence of your city and sharing it for all the world to see and celebrate. With one click of the photo mode button, you can access 2 image capture modes, free camera and cinematic. Use free camera mode to take eye-popping stills. Toggle to cinematic mode to unleash the filmmaker inside. Oh, vídeo. There are all kinds of camera property settings to get the shot you're after.
Esto también era un mod que los youtubers y eso nos descargábamos para hacer luego las cinemáticas ahí to guapas, ¿sabes? Pero bueno. Including adjustments to the camera body, camera lens, and aperture shape. Use Mola. some settings to configure them even more. For example, with camera collision or focal length. Mola. Fine-tune the depth of field, motion blur, bloom, vignette, film grain, and panini projection with settings on the lens tab. Go mad on the color tab. You can transform the vibe of your screenshots by tinkering with the colors, white balance, and brightness. Whatever you do, don't wait around for ideal weather conditions to take your shot. Weather settings let you drench your city in sunshine or draw it under the shadow. Mola que para tomarte las fotos, hacer todo el fotomode que lo puedes cambiar aquí. No hace falta esperar a que nieve o que salga el sol, lo que sea. Mira, la aurora boreal puesta ahí, pum. Of stormy skies. Mola. Set the distance clouds, volumetric clouds, fog, and atmosphere. Settings on the environment tab work in a similar way. Change the time of day and set the simulation speed, which is useful when creating videos in cinematic mode. Ready to roll camera? También la velocidad de la simulación para hacer los vídeos. Hostia, esto va a estar guapo, tío. You'll find basic controls for the cinematic camera when you enter cinematic mode. Y esto también te digo una cosa, es lógico que lo hayan metido porque los youtubers tenemos mucha culpa de que este juego haya sobrevivido tanto en el tiempo, ¿sabes? Porque éramos los que enseñábamos los mods, porque éramos los que enseñábamos ciudades ahí de puta madre, etcétera, etcétera, ¿sabes? Que esta herramienta la han puesto porque nosotros les hacemos publicidad gratis, nos lo están poniendo fácil para seguir haciéndoles publicidad gratis, ¿sabes? Use them to calibrate camera position controls, which control the position and rotation of the camera, and all those other cool camera properties. You'll also see controls like play and pause to view the playback you created, save for when you want to keep that playback, and reset when you want to start fresh. Wait, hang on. A playback? A playback is a set of points spaced throughout the timeline of your video. Typically, each point has a different camera position and rotation. The video comes together as the camera transitions between them. And as you add points to the timeline with different camera positions and rotations, you can also tweak the transition between them. When you're happy with your playback, record it using any game capture software. That's exactly how we've created this series of feature highlights videos. The Pues best eso. part? You can then share your videos with a global community of city builders who share your passion for testing the limits of what's possible. Your city is unlike... Que lo grabes tú con tu capturadora, ¿sabes? Que lo grabes tú con tu ordenador. Eso me ha hecho mucha gracia, como hemos hecho nosotros, dice. Y luego que lo compartas. Y luego lo puedes compartir, ¿eh? Y te puedes abrir un canal de YouTube que tenga muchos seguidores, ¿sabes? Para hacernos publicidad, ¿eh? Les ha faltado decirle, hijos de puta. any other because it's yours. Ah, está guay. So go on. Me gusta que tenga esa herramienta también. Tengo un hype por las nubes, tío. Tenéis, si lo queréis buscar vosotros, en YouTube tenéis todos y cada uno de los Dev Diaries que hemos comentado. Los tienen un poquito explicados más a fondo, ¿vale? Por si os interesa, en su propio canal de YouTube, en el canal de Cities Skylines. Y bueno, pues ahí lo tenéis la información. Yo con esto, ahora como conclusión, lo que veo se puede ver claramente las diferencias que hay entre el 2 y el 1. Lo más diferente es prácticamente todos los DLCs del 1 o los más importantes vienen incluidos aquí. El tema de las estaciones, veremos a ver cuánta profundidad tiene o si al final se queda en algo estético. Algunos de los mods parecen que ya están integrados, como el President, el tema este de decir, bueno, aquí quiero un paso de cebra o no lo quiero, quiero un semáforo o no, que este carril vaya para allá, que este para acá. Eso está guay que esté integrado, algunos de los mods son así. El Move It, que era el mod más famoso y el mejor que tenía Cities Skylines 1, no lo tiene incluido como tal, no se utiliza igual, pero parece que la herramienta de construcción de carreteras es tan versátil y tan buena que va a hacer poca falta. Ya veremos esto, hasta que no lo haya jugado un par de horitas no voy a ser capaz de hacer un juicio de valor. Seguro que luego saldrá un mod que lo mejore más todavía, eso está clarísimo. Y ya está, las diferencias son eso. Básicamente Cities Skylines 2 es Cities Skylines 1 con los DLCs incluidos, los mejores mods incluidos, mejores gráficos y alguna novedad en plan el tema de las estaciones, el tema del comercio va a estar muy guay, con ciudades muy tochas, todo el tema del DLC de Industries parece que lo han gestionado muy bien, lo han metido en un único conjunto y parece que va a ser muy fácil de manejar, pero que va a tener mucha profundidad. En general, tengo el hype por las nubes, esto va a ser un juegazo. Si os gustó Cities Skylines 1, creo que este nos las vamos a gocetear todos. Ya me está empezando a volar la cabeza imaginando lo que puede llegar a hacer la comunidad con los mods. De momento Cities Skylines 2 viene el 24 de octubre y aquí estaremos para cubrirlo, si no me lo dan antes, ¿vale? Porque no sé qué les pasa parados conmigo. Sea como sea, un besito para los de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.